maestros, ¿cómo están ustedes? Soy Manuel Quiles Cruz, aquí transmitiendo desde mi canal, ahora aquí en Facebook y aquí en YouTube. Pues el día de hoy pretendo hacer una serie de reflexiones sobre la escuela, sobre lo que se debe de hacer en la escuela, lo que tiene que cambiar la escuela. Pero para poder lograr esta serie de reflexiones, pues tengo que hacer también una serie de recuerdos. Y yo recuerdo que al principio de los 80 llegó a mis manos el libro de la pedagogía del oprimido, de Paulo Freire. Entonces era la sensación, la crítica a la educación bancaria. Y quedaron grabados en mí muchos aspectos, pero sobre todo quedaron grabadas frases. En aquel tiempo y desde entonces, desde los 80, quedaron grabadas dos frases que quedan a tono con lo que queremos como escuela. Y la primera frase la recuerdo perfectamente, decía, parafraseando a Paulo Freire, mejor dicho, la educación es el acto más amoroso del mundo. Si la educación es el acto más amoroso del mundo, reflexionaba yo y lo hago nuevamente, solamente quienes son madres nos pueden decir si es cierto, pero también quienes son padres nos pueden decir si eso es cierto, porque la educación la tomamos desde casa. Entonces, tomándola desde casa, quienes educan, generalmente las madres, los padres o algún adulto que vive con los niños. Y la segunda escuela rezaba, la escuela es un espacio de felicidad. Es decir, la escuela tiene que ser ese espacio de felicidad donde también podamos generar, ¿por qué no?, convertirnos en verdaderos educadores. Alguien me va a decir que eso es imposible, convertirnos en verdaderos educadores, pero tenemos que intentar muchas cosas nosotros dentro de la escuela. Por eso, si la educación es el acto más amoroso del mundo y la escuela debe de ser un espacio de felicidad, y en realidad todos deberíamos y todos debemos de ser felices en eso que llamamos escuela, que no es el edificio, no son ni las paredes, no es el espacio físico, pero sí es un espacio donde la escuela resulta ser la conjugación de un maestro y un alumno. Cuando se hace esa unión, cuando se hace esa comunión, entonces podemos decir que se hace la escuela. Por eso, cuando fuimos a la normal y nos enseñaron desde didáctica inclusive, y después en ciencias de la educación, que teníamos que ver a la escuela como un espacio de enseñanza o de aprendizaje, o teníamos que ver a la escuela como un espacio de socialización. En ese espacio de socialización donde lo que socializábamos era cultura, es decir, veíamos esos elementos como transmisión de cultura. Por eso la escuela, como un espacio que no necesariamente es físico, va cambiando también y va colocando una serie de ideas, como cuando nos decían en la normal que era un espacio de enseñanza y de aprendizaje, donde se aplicaba esa parte de la didáctica, y como un espacio donde uno enseña y otros aprenden. Como ese espacio donde aquellos aprenden, una escuela como un ejercicio donde nadie enseña a nadie, pero todos aprendemos de todos. Si es que ese fuera el efecto de la educación. Es decir, nadie enseña a nadie, pero todos estamos aprendiendo de todos, porque nosotros los maestros seguimos aprendiendo de nuestros estudiantes. La educadora no pierde su capacidad de asombro, ni siquiera nosotros los maestros, en general en básica,
eh, perdem- eh, eh, podemos perder esa capacidad de asombro. De ahí el aprendizaje es de todos y la enseñanza es de todos. Pero una escuela también en otro momento, en una escuela que tiene una cercanía con la comunidad, donde se resuelven y plantean soluciones a los problemas que enfrentan muchos en condición de pobreza. Porque también en la escuela conozco al maestro que lleva ya preparados 2 kilos de frijol para darles un taco a sus estudiantes, o como aquel maestro que compra kilos de tortilla y botes de sal para regalarles un taco a sus estudiantes. Es decir, que esos espacios, esas condiciones de pobreza, como un espacio de los desventurados, desde donde la pobreza se refleja a miles de kilómetros. Porque si algo ha evidenciado también esta pandemia, es la pobreza que existe en el país, pero que no es culpa, y no quiero justificar, de este gobierno, porque para quitarnos todo lo dañino que se hizo al país y todo lo dañado que está el país, tendrán que pasar varios sexenios para que esto pueda revertirse y tomar otro camino. Entonces la escuela también puede verse inclusive como un espacio privilegiado de unos cuantos que pueden solventar los pagos de la inscripción y las correspondientes mensualidades que exige el espacio privado, donde se privilegian también los saberes, donde se privilegian las acciones que forman ellos. Muchas veces las élites de la economía. Y la escuela como un espacio de la gente también, como dice Paulo Freire, donde se hacen amigos, donde se hacen camaradas, donde se es feliz y donde se apoyan unos a otros. Por eso mirar a la escuela como un espacio de comunicación donde a la larga también se van formando identidades. También irán formando estas identidades, pero me he preguntado también, bueno, ¿cómo quiero mirar a la escuela en esa relación entre maestros y alumnos, donde el maestro deja caer esa carga ideológica porque no puede sustraerse de dejarla en cada alumno y de dejar en cada alumno el conjunto de ideas que portamos cada uno de los profesores? Hay una carga ideológica que estamos dejando caer en ellos, y en esas relaciones entre maestros y alumnos, lo que permite también es observar un hecho político que se funda en eso que se llama educación. En eso que se llama educación, porque muchas veces, sin querer hacerlo, el maestro educa, aun cuando no es la primera tarea de este llamado educador. No utilizo el concepto de docente, no utilizo la palabra de docente, ¿sí? Y no utilizo la palabra de docente porque utilizo más maestro como genérico de profesor. Por eso me sigo viendo como maestro, como profesor. Y educador fue un término que usaba John Dewey. Es decir, estamos hablando ya de más de 140 años. John Dewey, en sus inicios, esa conjugación que hace entre la filosofía y la psicología, no distinguimos en Dewey al psicólogo o al filósofo, pero es un filósofo de la educación. Y en ese uso del concepto de educador en sus ejercicios de lo que hoy conocemos como la práctica reflexiva, que propuso para mantener una mente abierta, ser honestos y decir la verdad, pero sobre todo para sentirse educador. Porque si no podía yo sentirme educador, como ahora no podrías no sentirme maestro, no sentirme profesor, no me siento docente definitivamente,
Para mí docente es un término, es una palabra que tiene que ver con un sentido de esclavitud y que durante todos estos últimos 40 años estuvieron insistiendo en que yo me identificara como docente, perdiendo inclusive identidad profesional. Por eso, hoy que miro a la escuela o que puedo mirar a la escuela como el espacio y el punto donde coinciden los profesores y los estudiantes, la escuela moderna entonces que se alberga en un edificio que reitero, no es todo, pero no siendo todo, no es ni siquiera lo central. Entonces la escuela hace también administración y creo que este aspecto de hacer administración es el que ha alejado a los actores educativos de su tarea fundamental, que podría ser enseñar, instruir, más aventurada inclusive, más aventurada inclusive sería, por ejemplo, el hecho de educar o de formar. Primero formar y después educar. Porque los años 70 y los 60 y los 70 sobre todo fueron 2 décadas en las que el maestro todavía educaba. Y todavía educaba el maestro, hacía ese ejercicio de educación porque teníamos una cercanía también con los padres de familia y aunque no olvidamos que hoy pueden estar presente el desarrollo de capacidades, se notaba más en aquellos años en los estudiantes, al menos es mi percepción, y tal vez dirán que eran los efectos del conductismo, pero los estudiantes eran respetuosos lo mismo que sus padres. Y hoy muchos padres no reconocen a la escuela ni al maestro, pero esperemos que ante las condiciones de esta pandemia y de haber experimentado el ejercicio de ayudar a sus hijos, los padres le den valor a esa relación entre maestros y alumnos. Entonces, tendría que ser que cambios deben de darse en la escuela, en esta escuela nueva escuela mexicana, porque tendría que empezarse a responder eso a la Secretaría de Educación Pública, porque vemos a la escuela, la podemos ver también como un modelo pedagógico, las escuelas identificadas como modernización educativa, reforma integral para la educación básica o aprendizajes clave, son un modelo educativo que se fortalece con los postulados registrados en cada momento, en la filosofía normativa, en la letra principalmente del artículo 3 constitucional, y desde la norma nos dicen qué tipo de mexicano se debe formar y a qué tipo de mexicano aspiramos. ¿A qué aspiramos con la formación de este mexicano? Porque si yo siguiera reflexionando sobre los cambios que se pueden dar, pues lo que necesitamos son espacios dignos de los estudiantes y de los maestros, con todos los recursos y con una estructura educativa que cumpla las condiciones reales y, ¿por qué no?, también las utópicas de lo que debe de ser un espacio físico denominado escuela. Es decir, aquí ya lo utilizo yo el término independientemente para el espacio físico o para esa relación entre maestros y estudiantes, pero los espacios físicos deben de tener las mejores condiciones. Los medios de comunicación en la escuela deben de estar presentes, la internet, los aparatos de telefonía, computadoras. ¿Por qué? Porque lo que ha quedado demostrado es que los maestros están haciendo uso de nuestros equipos en estos momentos de pandemia. No se nos proporcionaron equipos, ni celular, ni computadoras. Estamos pagando nuestra internet también. Entonces también estas son las desventajas que vamos observando, pero que tendrían que ser colocados como verdaderos medios de comunicación en la escuela con la internet y los aparatos de telefonía y computación, que serían los materiales de uso tecnológico a los maestros, mínimo el celular y la computadora, y en general el equipamiento, aunque ya hay programas donde los padres ahora están recibiendo estímulos económicos para beneficiar la infraestructura de la escuela, aunque no son los mejores, pero ya es una ayuda también, es un buen esfuerzo el que se está haciendo desde este gobierno,
y otorgar a la escuela una verdadera capacidad autónoma en aspectos que permitan el trabajo de conjunto, por ejemplo, donde debe de existir una serie de conceptos como la confraternidad, como la unión, la comunicación, el mismo trabajo de conjunto y la buena voluntad para realizar ese trabajo de conjunto, más que un trabajo de equipo, más que un trabajo colaborativo. Esa es mi idea, generar una nueva interacción entre actores educativos, principalmente entre padres y maestros, aunque lo importante en la educación se da en torno a las niñas, a los niños, a los adolescentes y a los jóvenes, los padres deben de ser normados. Eso para mí es algo muy importante. Las relaciones con padres, la participación de padres en la escuela debe de ser normada, porque además tendría que diseñarse bajo las nuevas circunstancias un plan y un programa de estudio que combine un aprendizaje, todos los aprendizajes combinados a partir de un eje rector que tendría que ser la salud en sus aspectos físico, mental, emocional y espiritual, sin tener miedo al concepto espiritual, donde el conocimiento de sí mismo es lo más importante. Y además los procesos de actualización a profesores, donde se incursionen en los nuevos aprendizajes, porque ha quedado evidenciado que muchos somos ignorantes computacionales, ignorantes tecnológicos, pero que quedando evidenciados, quedando a la vista de nuestra propia ignorancia, como en el caso de estos aspectos de tecnología, tenemos que lanzarnos a conocerlos, pero también tenemos que conocerlos para poderlos usar mucho más. Estaríamos reproduciendo también aspectos que tienen que ver con aspectos de reproducción. Soy Manuel Quiles Cruz, maestros, les agradezco. Muchas gracias, muy amables.